tranqui. Bueno, Dale. buenas noches a todos, ¿sí? Buenas noches a todos los amigos, en este caso el grupo de amigos de Piriápolis. Mi nombre ya saben que es José Rivero y les voy a acompañar más o menos durante media hora, lo que sea posible en una clase, ¿verdad? Esto es gracias a la Federación Uruguaya de Ajedrez en el marco del proyecto Ajedrez Celeste. Y hoy vamos a ver dos temas importantes que me preguntaron la semana pasada, que me dijeron que querían ver. Me habían dicho que querían no solamente ver cómo yo pensaba durante una partida, sino que también querían aprender el final de alfiles, de pareja de alfiles, dar mate con dos alfiles contra el rey, y también el de alfil y caballo contra el rey. Vamos a empezar de a pasito. Bueno, los amigos que están presentes hoy, presentámelo, Pablo, además de vos, ¿quién más está por ahí? De derecha a izquierda. A ver, cuénteme. El señor Alcides, Bien. la señora Cristina. Hoy Perfecto. tenemos representante femenina por primera vez. Bien ahí. Nos pone muy contento. La primera dama. La primera, Exactamente. que es la esposa de quien te voy a presentar ahora, el señor Nelson. Que es el dueño conjuntamente con la primera dama. Exacto. Comparten. Tenemos también a Enrique. Ajá, muy bien. Queremos escuchar tu voz. Sí. Bien ahí, Ahí. presente. No fue muy contundente, No, pero te digo, pasaba. ahí estoy. Tenemos al señor Juan Cabana, Perfecto. el señor dueño de esta Ya, pues, internet hermosa. De la cebalista. El señor Juan, el apellido Forestieri, y yo. Somos Muy nosotros. bien. Están los mejores. Exacto. Bueno, muy bien. Bueno, como no da tiempo para todo, lo que vamos a hacer primero que nada es ver cómo hacer con los alfiles poder encerrar a un rey, ¿no? No sé quién fue que lo presentó, quién me lo pidió la clase pasada, pero vi que habían varios que estaban de acuerdo en ver esto. Así que bueno, lo que primero tenemos que tratar de hacer, obviamente, es acorralar a ese rey negro, ¿no? En el borde del tablero, ¿no? Primer motivo es ese. Y segundo, hay que combinar las fuerzas. Si lo hacemos en forma individual, que cada pieza quiera hacer su trabajito, no. Esto tiene que ser un tema de equipo, ¿ok? Y el método que les voy a enseñar, por supuesto no voy a poder mostrar todas las jugadas, a ver qué pasaba si jugaban esto o lo aquello, pero sí la parte conceptual de cómo colocar las piezas para ir cortándole el paso al rey y llevarlo a una banda o a un rincón, mejor dicho, porque con los alfiles la única forma de dar mate va a ser en uno de esos 4 rincones, ¿ok? Sí. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer, y esto también pasa en los finales de alfil y caballo, eso lo vamos a ver la semana que viene, porque eso nos va a llevar un poquito más de tiempo inclusive, es utilizar siempre el tema del rey, ¿no? O sea, el rey siempre es una pieza importante, vamos a empezar a mejorarla, llevarla al centro del tablero e ir quitándole camino a ese rey negro, ¿no? En este caso, por ejemplo, las negras, supongamos que hicieran rey de 4. Bueno, en ese caso, ven que el alfil de casillas negras ya corta la diagonal H2B8. Entonces, lo que vamos a hacer es ya cortarle, ir tirando al rey ese hacia un ángulo. En este caso, el ángulo es hacia A1, ¿no? O que sea allá al rincón A1. Entonces, ¿cuál podría ser la jugada candidata número 1 de las blancas acá? Alfil blanco. Delante del rey. A ver. F3. Alfil F3, muy bien. ¿Ven? Acá se ve claramente la idea de los alfiles de cómo utilizarlo, ¿ven? ¿Sí? En este sentido, el rey ya no puede pasar hacia lo que vendría a ser el flanco rey, ¿no? Hacia el sector de H8. Entonces ahí ya empezamos a cortar de a poquito a ese rey. Supongamos que acá las negras juegan, supongamos, rey de 3, ¿verdad? Entonces ahora, bueno, le cortamos un poquito más el camino, le ponemos el alfil en E5, ¿correcto? Por ejemplo, si el rey se quiere ir, por ejemplo, a la casilla C4, le cortamos un poquito más el camino con alfil E4, lo vamos acorralando, y si el rey viene hacia la casilla D2, lo mismo, ¿no? Jugamos alfil E4 y en este caso le cortamos el camino por este otro lado, ¿ven? Ahí ya el rey quedó bastante apretadito, ¿sí? Y una cosa que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, en estas posiciones donde el rey queda solo, queda un rey solitario,
y nosotros tenemos mucho material, hay que tener mucho cuidado con un tema importante. Tablas. Exacto, tener cuidado de no dejarlo ahogado. Siempre dejarle un respiradero al rey, ¿verdad? Para que pueda escapar. Entonces, un error grave acá sería, por ejemplo... Jugar el casillero negro abajo. Claro, exacto, rey E1 o rey E2 dejaría al rey totalmente ahogado. Entonces, una jugada muy buena acá es ir apretando al rey, como el rey ahora ya está apretado por el flanco dama, tratar de que el rey empiece a ir hacia el rincón de H1 y ahí poder darle jaque mate. Como dije anteriormente, no podemos ver todas las jugadas, sería imposible porque tardaríamos muchísimo, pero más que nada que empiecen a entender el juego de equipo que hacen los alfiles. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y siempre nos va a faltar una casillita más, o sea que necesitamos que el rey también colabore. Los dos alfiles por sí solos no van a poder, es importante traer el rey de a poco. Bueno, acá la jugada de las negras vieron que es única, rey de 1, y ahora, turno de las blancas, después de rey de 1, ¿qué jugada candidata dirían acá con blancas? A ver. El rey. Muy bien, rey. No, porque hay que llevarlo para la derecha. Sí, pero si lo muevo el rey, ¿cuál es el tercer casillero que no veo acá? En ese, Acá tenés la letra. ¿Qué movería el rey? De Alfil, o alfil B2 también. Acuérdense que el alfil de 4 corta las casillas blancas y hay que tratar de empezar a llevar al rey hacia H1. Entonces tenemos que evitar que el rey se escape, o sea, que se vaya hacia el flanco dama. ¿Cuál es la jugada candidata? Alfil B2. Muy bien, alfil B2, exacto. Ahí el rey no tiene más remedio que ir a E1 y ahora utilizamos el mismo método, impedir que el rey se nos escape. Entonces, alfil C2, el rey se va hacia F1 y ahora se quiere escapar por G2. No podemos llevar el alfil hacia el otro lado porque si no el rey volvería a E1. Entonces ahí utilizamos el rey. ¿Ven? El rey también colabora haciéndole una pared. Ahora las negras tienen dos opciones, ir o a G1 o ir hacia E1, ¿verdad? Supongamos que va a E1, ¿correcto? Entonces ahí, ¿cuál es la jugada candidata de las blancas? alfil C3. Ah, exacto, alfil C3, el rey tiene que volver a F1 y ahora... Alfil D3. Muy bien, alfil D3, el rey se tiene que ir a G1. Y ahora otra vez. Alfil D4. No puede ser capa, se escapa ¿Ven? el rey. El rey a G3, el rey se tiene que ir a H1 y ahora ¿qué hacemos? Alfil. Ahora hay que pensar en el mate. Exacto. Y si mueves el alfil en negro, es estable. Exacto. Sería, alfil D4 sería un error porque el rey se quedaría ahí ahogado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es perder un tiempito. A veces perder un tiempo ayuda un poco. Por ejemplo, movemos el alfil a D2. Cuando el rey vuelve a G1, ven que le pegamos un jaque, el rey se tiene que ir al rincón y ahí estamos dando mate. ¿Ok? Qué lindo. Bueno, si el rey se iba, en ese caso si el rey se iba a E1, ¿verdad? Si se iba a G1, más o menos llegamos a la misma conclusión. Lo que tienen que acordarse siempre es eso, jugar en equipo. ¿Entendido? Esto, lo que tendrían que hacer ustedes es agarrar y, por ejemplo, uno se pone del lado de las blancas, el otro de negras, y el que va de negras elige dónde van las tres piezas blancas. Y tratar de dar mate en menos de 50 movimientos. Acuérdense que existe la regla de que 50 movimientos, cuando el rey está solo, si hay 50 movimientos sin captura ni movimiento de peón, puede reclamarse tablas. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Una pregunta. Poniendo, vamos por decir, si existiera la peor posición de los alfiles con el rey, ¿no? ¿Cuánto sería el mínimo de jugadas para hacer un mate con dos alfiles y un rey? ¿Aproximado? No sé si Y tendría que andar, digo, en las peores posiciones debería andar entre 15 y 20 movimientos.
15 y 20 minutos. Sí, por ejemplo, en esta posición había muy buena coordinación de alfiles, lo hicimos en 14. Claro. ¿Tá? Pero ustedes que lo hagan más o menos en ese ritmo de 20 movimientos está bien. Pero hay que practicarlo. Si uno no lo practica y piensa que ya lo sabe, no es así. Tienen que poner el tablero y... ¿No? Exacto. Eso, hay que trabajar un poquito también. Bueno, muy bien. Vieron que el de los alfiles era bastante... Después que uno lo aprende como que dice, ah, es así, ¿no? Qué fácil. Exacto, fíjense los alfiles cómo trabajan. Siempre dejar los alfiles juntos. Les voy a marcar ahí más o menos para que se den cuenta un poquito mejor. Ven cómo trabajan los alfiles, ¿no? Que uno cubre las casillas negras y el otro blanco. Entonces, ¿qué pasa? Voy a sacar al rey blanco para que no nos moleste. ¿Ven? El rey puede quedar encerrado de una forma. Ven que los alfiles cuando están unidos impide que el rey no solamente que se escape, sino que pueda ir a atacar al rey y a los alfiles. ¿Ven? Esto pasa en los 4 lados del tablero. Es una visión de tablero distinta a la visión de la torre. Exactamente, claro. Ver el tablero no como lo vemos habitualmente, sino como una forma de diagonal. Exactamente, entonces, sí. Los dos alfiles actúan como si fuera una torre en realidad. Ahí va, sí, en vez de estar haciendo el famoso corralito, que el cuadradito es rectangular o cuadrado, ¿no? Aunque al final y al cabo es lo mismo, sino que en esto es más bien tipo triangular, ¿no? De a triángulo, ¿verdad? Que es como funcionaría esto un poquito. ¿Ok? Lo que tenemos que practicar es jugar uno como vos dijiste y decir, bueno, en 20 movimientos me tenés que ganar. Ahí va, sí, póngase. Puede costar un poquito más, pero bueno, la idea es seguirlo haciendo hasta que salga, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a poner la posición de 0. Y algo que me estaban preguntando también es cómo uno medita sobre el tema de la partida, cómo se va desarrollando la partida o lo que va pensando cada uno, ¿no? Esto es una de las preguntas que me hacían la clase pasada. Y también estábamos estudiando el tema del desarrollo, la importancia del desarrollo en las partidas de ajedrez, en las aperturas y demás. Bueno, en este caso voy a estirar el tablero porque les voy a mostrar una partida que jugué en el Memorial Nagdor en Argentina en el año 1998. Seguramente alguno no era nacido todavía en aquel tiempo. Y justamente estaba jugando contra Pablo Rodríguez. Pero era yo. Pero no eras vos, Pablo, era un chileno que inclusive tenía una revista que se llamaba Alfil F4, que me regaló la revista y todo, hicimos intercambio de revistas. Él se quedó con algún material de mi revista de aquel tiempo que se llamaba Nuestro Ajedrez, y yo me quedé con material de él de la revista esa Alfil F4, que era un chileno muy buena gente, esa gente que uno siempre queda muy contento de conocer cuando viaja y eso. Pero bueno, me tocó enfrentarme a él y en este caso yo llevaba las piezas negras. Y este muchacho empezó la partida con E4 y en aquella época yo jugaba bastante aperturas irregulares para un poco sorprender a los rivales y me decidí por lo que se denomina como defensa escandinava. ¿Saben cuál es la escandinava? Sí, Nelson sabe. La que saca la dama rápido. Ahí está, exacto. Rompemos en el centro con D5 y las blancas, acá la mejor contestación es E por D5, ¿no? La idea principal es que en caso de dama por D5 viene caballo C3 y se ganan tiempos de desarrollo. Después se ocupa el centro con D4, con alfil C4, caballo F3. Buscamos un enroque corto o un enroque largo, cuestión del consumidor. Esta vendría a ser la posición principal de la escandinava. Pero hay una variante muy interesante, que es el gambito, que es que cuando el blanco captura el D5, utilizar la idea con caballo F6. Esta idea es claramente recuperar el peón, pero con una pieza menor para que no nos ganen tiempo de ataque, de desarrollo. Entonces, las blancas acá, si se quieren poner caprichosas, pueden jugar C4, pero contra esta jugada existen dos variantes principales, pero la más normal sería C6. ¿Sí? Esta jugada entrega el peón, sacrifica el peón, porque en caso de que las blancas acepten el reto, después de caballo por C6, las negras, ¿qué han ganado a cambio del peón? Desarrollo. Exactamente, tenemos desarrollados los dos caballos, la dama, bueno, tiene abierta la columna, el alfil de C8 está muy fácil de sacar, ¿verdad?
hay líneas abiertas y fíjense, tienen por lo menos acá un par de tiempos de desarrollo. Ustedes acuérdense que cuando en la apertura sacrificamos un peón o nos sacrifican un peón, tratar de no quedarse en posición inferior de desarrollo, porque si es una situación abierta, la ventaja de desarrollo lleva a que nos ataquen o que nosotros ataquemos. Entonces, el dicho o la regla vendría a ser así, mejor dicho. Cuando ustedes sacrifican un peón, tratar de por lo menos ganar 2 tiempos de desarrollo. ¿Ok? O si ustedes van a capturar un peón, ver que el rival no gane en el desarrollo un par de tiempos. En este caso está claro que la compensación es notoria. Es más, acá las negras van a jugar con E5, van a sacar el alfil a C5, van a sacar el otro alfil a F5, ¿no? Van a sacar las piezas de esta forma. Inclusive van a poder elegir entre el roque largo o mover la dama a E7 o a D7 y enrocar largo. Más o menos les voy a marcar rápidamente un desarrollo de pieza que sería lo ideal. Este sería el desarrollo ideal, ¿ven? Obviamente las blancas también juegan, ¿no? Pero más o menos esto sería la idea de las negras. Presionar en el centro con un rápido desarrollo. ¿Ok? Sí. Bien. Volvemos a la posición anterior. O sea, del principio. Voy a dejar las piezas donde estaban. Y dejamos el peón en C7 y las blancas capturaron en D5. Muy bien. Supongamos que el conductor de blancas todo esto que acabo de decirlo lo sabe y lo tiene muy claro. Lo que intenta hacer es, bueno, dice, ¿por qué voy a ponerme a defender el peón y retrasarme en el desarrollo si lo que quiero es sacar las piezas muy rápidamente? Y bueno, esa es la idea, ¿no? Mientras las negras ahora van a tener que perder tiempo en recuperar el peón, las blancas van a ganar tiempos en desarrollo. Entonces una jugada, la principal acá con blancas es D4 para hacer espacio. Y ahora las negras, lo normal es que jueguen caballo por D5, ¿no? La variante de Marshall. Pero bueno, las blancas tarde o temprano van a jugar con C4 y van a patear a ese caballo al borde del tablero, o casi al borde del tablero, que sería la mejor casilla, B6, etcétera, que es una de las variantes principales. Pero en esa época, estamos hablando del año 1998, estaba de moda una variante que la había utilizado el maestro internacional Daniel Rivera, que él estaba, o está, mejor dicho, todavía residiendo en España, y había ganado una partida espectacular contra un gran maestro, uno de los mejores del mundo, y estaba en boga lo que se llamaba variante portuguesa, que era, esperen que voy a devolver el peón blanco, que era desarrollar en este momento con ganancia de tiempo, desarrollar con tiempos. O sea, la idea de las negras es sacar las piezas lo más posible y tratar de entorpecer el desarrollo de las piezas enemigas. Entonces, él había ganado esa partida muy bonita y varios compañeros acá en Montevideo habíamos estudiado esta posición y habíamos llegado a la conclusión que era muy interesante para las negras sacrificar peones. Bueno, en esta variante, la línea principal, si el blanco quiere refutar el atrevimiento de las negras, porque las blancas no hicieron nada malo, o sea que algo está pasando. Si las blancas no hicieron nada malo, quiere decir que las negras no pueden tomar la iniciativa. Pero dicen, bueno, si yo quiero encarar la posición y decir, no, ustedes se equivocaron, refiriéndose al jugador de las negras, la jugada principal acá es F3. Entonces gana un tiempo atacando el alfil se tiene que retirar, y las blancas acá juegan C4. Esto vendría a ser lo que es la variante principal. Pero si nosotros le pegamos un análisis, una ojeada a esta posición, obviamente a muchos jugadores de las blancas no les va a gustar, porque no solamente que tienen un retraso de desarrollo, sino que encima el peón de F3 impide que las piezas blancas puedan entrar en juego. Entonces esta posición es muy compleja, realmente muy difícil de jugar por ambos lados, pero que es la que vendría a ser la refutación de la variante de la variante portuguesa. O sea, esto sería lo mejor para el conductor de las blancas, o sea, sacar las piezas, tratar de desarrollar rápido todas las piezas, poner su rey en seguridad e inclusive hasta quedarse con el peón de más. Pero bueno, esta es otra historia. La cuestión es que contra alfil G4 existen otras jugadas que son de desarrollo, que son por ejemplo caballo F3,
o alfil E2. Esas serían las ideas principales de las blancas después de F3. En este caso, el blanco hizo una jugada de desarrollo, que es caballo F3, y ahora las negras lo que van a hacer es un rápido desarrollo de piezas para acelerar el enroque largo. Van a tomar con dama el peón de D5, y ahora la amenaza latente es alfil por F3, dejando peones doblados. Por eso la mejor continuación es alfil E2. Y ahora otra vez, tiempo de desarrollo. ¿Ven? Las negras sacan el caballo, empiezan a amenazar el punto D4 y a su vez dejan libre a la torre negra para que se pueda colocar en D8, ya sea directamente con el movimiento de torre o enrocando largo. Bueno, ahora las blancas, viéndose presionadas sobre D4, jugaron con C3, y acá les propongo que ustedes piensen un poquito. Turno de las negras. A ver, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la jugada candidata? Vamos a los cerebros. A ver. Y Yo saco el peón que está delante del rey y bonito para Pablo. Está acabando la pila. Más drástico. y algo más profundo. Algo más profundo. Y puede ser. Eso que dice, puede- Ese peón que. él puede, sí, puede estar diciendo de 4, 5. E5 puede ser una jugada. Hay que calcular qué pasa si nos juegan peón por peón, Peón por peón, dama por dama, alfil por dama, alfil por dama, alfil por caballo alfil por F3, alfil por F3 de vuelta, y caballo por peón. y caballo por E5. ¿Y el peón de B7? ¿Qué hace? Cuidado, porque el alfil va a estar en la gran diagonal. ¿Lo vemos? Sí, 5, peón por Sí. peón, en caso de dama por D1, alfil por D1, y en caso de alfil por F3, alfil por F3, caballo por E5, y acá ven que hay un alfil por B7. Bueno, acá hay que profundizar un poquito más porque hay un caballo D3 jaque, y habría que ver qué pasa, pero acá me parece que las negras por lo menos han perdido un peón, ¿no? sí. Sí. Está difícil porque caballo D3, rey E2 y comemos el alfil con jaque, pero estamos perdiendo material, ¿no? O Quizás- entra la torre. ¿Ok? No. Mirá, puede entrar la torre también a D1, a D8. A D8, sí, pero cuidado porque, ¿ven? Se activa la. Claro, acá ya le damos tiempo a que el blanco se ponga a salvo, ¿no? A ver, poné la posición anterior, a ver. De inicio, volvemos No, al inicio. Sí. La posición. Antes de peón E4. E4. E5. Ah, bueno. Sí, la posición inicial con caballo, con E5, exacto. Pongo la posición esa. Denme un segundo. Estaba el alfil en G4 y el peón en D4 y el peón negro en E5. Acá el peón E. Ahí está. Como ven, acá las negras se apresuran un poquito, ¿no? Porque a peón por peón, como que el negro todavía no está pronto para hacer ese movimiento liberador, ¿no? Se complica el caballo. Correcto. Claro, porque todo el tema recae en que el peón de B7 está en el aire. Por eso falla esta variante. Voy a poner la posición como estaba. Por eso las negras primero tienen que hacer algo, proteger ese peón de B7. Pero la idea está bien, está bárbara. Y torre, ¿no? Y mejor que torre, ¿cuál es? Poner ya al rey en seguridad, ¿no? Claro. Un roque. El roque. El roquelar. Tiempo, porque ya la torre estaba en la misma línea que la damos, por eso decía, Exacto. pero bueno, En este Roque. caso, claro, con el roque largo no solamente presionamos sobre la columna, sino que también se protege el peón de B7. Entonces, ahora E5 tiene pinta de ser muy buena. Es más, las blancas jugaron alfil E3 y ahora la jugada E5 que ustedes programaban estaba muy bien hecha, o sea, se podía hacer, se podía entrar en esa variante. Es una jugada bastante útil
Otra jugada muy útil también es retirar la dama, por ejemplo a F5, para después sí empujar con E5, aprovechando que la dama de D1 queda clavada, ¿ven? Ah, correcto. Pero bueno, en este caso hay una tercera opción que no recomiendo, que fue la que yo jugué en la partida, que fue dama H5. En realidad, me acuerdo que yo estaba con mucho ánimo y realmente me pensé que era invencible. Dije, estaba jugando tan bonito y tan bien que pensé que ni Kasparov me paraba. Después me bajaron a la realidad, pero dama H5 es una jugada que es demasiado optimista. Demasiado optimista. Porque, claro, deja la posibilidad de jugar E5, pero se compromete demasiado porque va a quedar en la misma diagonal del alfil de E2. Entonces el blanco, contra dama H5, primero juega H3, pero claro, H3 no es amenaza, porque la torre de H1 está clavada, o sea, el peón de H3 está clavado. Entonces, claro, después de E5, acá las blancas sencillamente jugaron enroque y nos amenazan peón por alfil. Obviamente en este momento, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero vieron ese frío húmedo que uno siente a veces cuando siente un poco de temor, no sé si es demasiado decir eso, pero cuando uno va caminando por una calle oscura, yo sé que en Pirápolis eso no pasa, pero imagínense y de repente sienten un ruidito atrás de uno, ¿no? En este momento, claro, empecé a percatar de que no solamente me está amenazando peón por alfil, sino que si retiro el alfil, por ejemplo, por decir una a E6, resulta que me estoy poniendo rayos X ahí. Entonces, caballo por E5 es fantástica, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, en estos momentos ustedes lo que me preguntaban, ¿qué pensaba en ese momento? Y bueno, en ese momento pensaba que acá me había colgado todo. Pero, bueno, uno tiene que afrontar las cosas como viene y, bueno, jugadas candidatas para las negras. A ver, ¿qué piensan que pude haber hecho en esta posición? Alfil por el caballo. Alfil por F3 es una jugada bastante normal, salvamos el alfil, después quitamos la dama. O sea que diríamos alfil por F3, las blancas comen en F3 con el alfil, la dama se tiene que mover a una casilla candidata que sería, por ejemplo... Sí. ¿No? Alfil por F3, nos tocan la dama. G3. G6, por ejemplo, ¿les parece? G6. Y el problema acá, ¿cuál es? ¿Qué hacen las blancas ahora? Alfil H. Alfil jaque. Alfil H5. Bueno, cuidado que está el caballo, ¿eh? No me equivoqué. Cubre G4 y cubre H5. Hay una jugada acá que, miren la situación del rey negro. ¿Cómo podemos destrozar ese enroque? Alfil por caballo. Claro, la jugada es alfil por C6 y tras B por C6, dama A4. Sale de la clavada y inmediatamente pasa al ataque. Y esta posición es muy desagradable para el conductor de las negras. Sí puede ser un mal menor, porque en vez de estar perdiendo pieza o perdiendo la dama, bueno, llegada a esta situación, sabemos que la vamos a tener muy complicada, pero al menos seguimos pataleando, como se dice, ¿no? Pero está claro de que acá las blancas están mejor, ¿no? Porque el rey negro no está en una situación muy cómoda. Además, en esta situación, como las blancas ni siquiera pueden atacar ni crear amenazas directas sobre el rey blanco, no hay compensación en realidad. Entonces, permítanme volver las jugadas para atrás. Voy a dejar el caballo en F3 y el alfil blanco que estaba en E2. Bueno, ante esto, ¿qué otras posibilidades tiene el negro acá? Alfil por peón. Claro, en este momento hay que meter la pechera, ¿no? Alfil por H3, alfil por H3. Entonces la idea es que nos coman, ¿verdad? Peón por alfil, ¿correcto? Y dama por H3. Y decimos, bueno, al menos tenemos dos peones y capaz que asusta un poco.
Claro. ¿no? Pero hay algunos problemas. Ahí es un problema. Bueno, acá las negras están amenazando caballo G4, ¿no? Que parece ser una buena jugada. E inclusive poner el alfil en D6 mirando ahí con cariño la casilla H2. ¿No? Sí. Ojo, parece que las negras lo tienen bien. Pero caballo G5 es complicado también. Claro, caballo G5 nos atacan ahí la dama se tendría que mover, por ejemplo, a F5. ¿Y ahora qué hacemos? Perdimos parte del ataque. Pero bueno, seguimos, hay que ser positivo, estamos amenazando peón por peón. Y ahí, blanca, toma el peón en el caballo blanco. no, y ahí está la amenaza de alfil G4 que es compleja para las negras, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad, ese caballo de F6 no se puede mover. Por ejemplo, me dijeron caballo por F7, pero caballo F7 falla ¿por qué? Jaque. Exactamente. Dama G6 con ataque doble, ¿verdad? El caballo tendría que volver. Y bueno, acá tenemos o peón por peón o H6 recuperando piezas. Esto sería buenísimo para las negras. O sea, y además fíjense cómo quedó el rey blanco, pobrecito, ¿no? Pero todo no es color de rosa y uno siempre tiene que tratar de buscar lo que se llama jugadas intermedias. Saben que en el ajedrez no es obligación comer, por suerte, y por eso nos divertimos tanto. La realidad marca que contra el alfil H3, después de un rato de análisis, me encontré ante una gran sorpresa. ¿Cuál fue esa gran sorpresa? ¿Qué jugada tiene el blanco acá que tira todo por la borda? El caballo, Mover el No. caballo con descubierto, exacto. claro. Y te amenaza alfil, amenaza peón. ¿Al caballo a dónde? Caballo El caballo, no, G, E5. G5. E. Ah, E5, porque a G5 ven que las negras van y vienen. ¿Vieron? Sí. Exacto, la jugada es caballo por E5 y acá la realidad es que el caballo está amenazando el peón y el alfil a la dama. Entonces contra dama H4 no nos comemos el alfil, nos comemos el peón de F7. Y esta posición debe estar perdida seguramente para las negras. Y fíjense en cómo el alfil de H3 se saca boleto, todavía no me comiste, pero en realidad el blanco dice, no necesito. Bueno, acá la partida por supuesto puede seguir un ratito más. Acuérdense que el caballo de F6, ya lo dijo el compañero, hay que tener cuidado de no moverlo porque hay algunas posibilidades de que haya un alfil G4 en algún momento, etc. Permiso, voy a poner la posición como estaba antes. Entonces imagínense cómo estaba yo de ánimo después de ver todo eso, ¿no? Por el piso. Exactamente. Pero bueno, recién habíamos empezado. Además, una cosa curiosa, yo cada jugada que hacía la pensaba 5 o 10 minutos y mi rival jugaba como al ping-pong. ¿Vieron cuando les contesta al toque? Entonces yo dije, me metí en un lío que no voy a zafar. Yo ya me veía volviendo para mi casa, en realidad para la casa de mi hermano que me había dado hospedaje, y yo ya me veía volviendo con la cabeza entre el rabo, ¿no? Como se dice, el rabo entre las piernas. Pero bueno, cuando en esta posición uno está complicado es cuando más tiene que pensar y analizar. Claro, pensar, concentrarse y hacerle la vida la vida imposible al rival, en lo que podamos. Y ahora me arrepentí un poco y empecé a entender un poquito más esta variante. Ahora entendía por qué dama F5 era mejor, porque en estas posiciones, si la dama hubiera estado en F5, hay muchas posibilidades de jugar H5. Entonces el alfil es un poco inmune porque estaríamos comiendo de peón H y abriendo la columna H, ¿ven? Sí. Entonces las posibilidades de ataque ahora hubieran sido muy reales. Pero claro, yo cometí la brutalidad de poner la dama frente al peón de H. Pero bueno, por eso es interesante siempre analizar las partidas que se ganan y se pierden. Por ese motivo, de que uno va mejorando a medida de que va jugando. Bueno, al fin y al cabo, después de todo esto, dije, bueno, la única alternativa es revolver un poquito más el río, a ver si sale algo, y metí una tercera opción que fue E4, sacrificando la pieza. Por supuesto que Pablo Rodríguez,
se comió el alfil sin pensarlo, porque claro, no tengo tiempo de recuperar porque me están amenazando la dama. Entonces yo seguí con entusiasmo, con caballo G4, y ahora vino una de esas jugadas que realmente se me habían pasado de alto. Fíjense que acá hay una clavada, ¿no? A ver cómo lo puede aprovechar el conductor de las blancas eso. Nico el caballo. No pude más. Piensen un poquito, no se apuren, hay tiempo. Decir caballo está. H2. No, digo, Ah. estaba que si moverse el caballo. ¿Quién mueve? ¿Blanca? Blanca. A ver. ¿Seguros? Ahí vamos. Piensa, muchacho. A ver, Cristina. Jugadas candidata para las blancas. Bueno, Bueno, a ver, resumen. ¿Cuál les parece la jugada candidata número 1 para las blancas acá? yo, bueno, no Ya que sé. estamos pensando, Yo movería caballo, ¿no? No, Caballo, Es 5, ¿no? pero Es mate. Es mate. Sí, es mate. No, el caballo no lo puedes tocar. ¿No? Digo yo. alguno de los alfiles, por ahí. Porque dama dos fondos. No, podés sacarlo adelante a la dama. Sí, sí, No lo defendés. Ujú. Sí, con la dama hacia atrás. Viendo a ver si hay algo más. ¿es algo mágico? No, nada del otro mundo. Bueno, puede ser una jugada diferente, eso es una pista, ¿no? Está claro que si se mueve el caballo hay mate en H2, ¿correcto? ¿Correcto? ¿No? Sí. Entonces, bueno, tendríamos que hacer una jugada que salve el caballo y que evite el movimiento dama H2. ¿Cuál es? Caballo H4. Exacto. Pablo está jugando como tu tocayo. Caballo H4. Esta jugada me cayó como un balde de agua fría, me acuerdo. Porque claro, si como el caballo, me capturan el caballo y nada, pieza de menos. Es un canje y perdés energía en el ataque. Exacto. Bueno, acá podía haber pensado F5, ¿no? Claro. Una jugada que, bueno, dentro de lo posible, se podía utilizar. Pero bueno, ahí las blancas ya tienen tiempo de jugar G3 y salvan el caballo. Igual esta posición es bastante interesante, se podía jugar, pero está claramente que el caballo se salvó y no hay mate en H2 y no se están matando el caballo, ¿no? O sea, la parte de ataque como que se pierde con pieza de menos. De todas formas, esto se podía jugar. Acuérdense que acá no existe caballo por F5 por el mate, ¿no? Acuérdense de ese motivo siempre. Bueno, volviendo a la posición anterior, a mí se me ocurrió otra jugadita que era aprovechar el motivo de la clavada, jugar caballo C a E5. Pero bueno, tantas piezas en el aire, algo puede pasar. No puede estar bien todo esto, ¿verdad? Uno tiene que sospechar de que la cosa no está funcionando bien, pero bueno, ante la amenaza dama por caballo no le dejé muchas opciones al conductor de las blancas, jugó G3 y el que tiene que ponerse a pensar soy yo y bueno, me encantaría dar mate en H2, pero me lo impide el caballo, así que ¿qué habré jugado acá de negras? G5. Muy bien, G5. Y bueno, y el caballo se va a recuperar. El problema es que mientras recuperamos ese caballo, alguno de estos otros va a caer. Entonces el blanco hizo una jugada bastante sensata, sacó el caballo, desclavando al peón, ¿correcto? O sea que dice, bueno, sí, el negro va a recuperar la pieza, pero el blanco también va a comer una pieza a cambio, ¿no? Entonces, bueno, acá hay que comer en H4 para desarmar un poco el enroque. El blanco se comió el caballo D5, ¿verdad? Y cuidado porque ahora nos amenazan alfil por caballo, así que la siguiente jugada de las blancas es media única, ¿no? Perdón, de las negras es única. ¿Cuál? Torre G8, muy bien. Torre G8 única. Y bueno, se amenaza peón por peón, ¿correcto? Se amenaza H por G3. Entonces el blanco
jugó alfil por G4, torre por G4 y ante la amenaza de peón por peón jugó rey G2, una jugada que defiende el punto G3. Y bueno, y ahora entra en esas posiciones, ¿vieron cuando uno tiene muchas jugadas para hacer y del mareo no sabe cuál hacer y se pone a analizar una, dos, tres y no se decide por cuál? Bueno, en ese momento me pasó eso. Tendría peón H3 jaque, pero él se encierra en rey H2. Exacto, muy bien, eso está bien, ¿no? A veces el peón enemigo es el mejor amigo. Por ejemplo, acá nos juegan rey H2 y nos cubrimos atrás de las trincheras, ¿no? Eso sería un error, cerrar la posición sería un error. A ver, jugadas candidatas para las negras acá, que les guste. ¿Cuál podrían ser? Vamos por peón. Vamos. Sí, creo que está en medio. No puede con torre está en medio. La torre está en rey. Pues ya está el peón para defenderlo, ¿no? Ah, no. Ahí come el paso. Sí. Sacar el alfil para que venga la otra torre a participar en el juego. O para defender el peón. Alfil queda el 2. No sé Sí. qué prefijo. No, puede ser esa alfil. Alfil de 2. Es 7. 7. Esa para, digo, Alfil E7, una candidata. Sí, esa es la mejor. y la otra el peón que no solo come el paso, sino que te abrís demasiado, ¿no? Otra candidata para las negras. Dama F5. Dama F5, una jugada candidata, muy bien. Porque entra con jaque allá. Digo, salir de la clavada. Bien, no está mal. Bueno, Dama F5 es más o menos parecida a Dama G6. Lo único que Dama G6 presiona más sobre el peón de G3, ¿ven? Es un poquitín mejor que Dama F5. Alfil E7 un poquito mejor que alfil E7 es alfil G7, porque la idea es recuperar el peón y atacar otra vez la gran debilidad que tiene el enroque de las blancas. Ya ven que todo va dirigido hacia G3. Exacto. ¿Sí? Bueno, la pregunta es ¿por qué yo llevo todas las piezas dirigidas a G3? Porque es el punto más débil, porque, bueno, justamente está siendo atacado doblemente. Entonces hay que tratar de aprovechar eso. ¿Ok? Siempre tratar de atacar y identificar el punto más débil. En este caso, G3 está siendo atacado 2 veces y las blancas lo están defendiendo 2 veces. Entonces es el punto más débil que tiene en este momento el conductor de las blancas. Y hay una tercera opción que tiene que ver con una pieza sobrecargada. La jugada en la partida, yo creo que Dama G6 y Alfil G7 eran las más interesantes, junto con lo de la partida. En la partida yo metí un poco más de astucia, como quien dice. Me la ingenié para que el rival se le complicara un poco, porque la realidad es que el blanco tiene pieza de más y si zafa, se termina la partida. ¿Por qué jugué torre de 3? A ver, ¿cuál es el chiste de ese torre de 3? Torre por alfil. Claro, ¿por qué querés jugar torre por alfil, Pablo? Y Para sacar el peón de F2. Exactamente. ¿Sí? Esa es la idea. Exactamente. tras con jaque y otras chirimbolos más. Exacto. Bueno, pero ahora se las voy a poner un poquito más complicada. Juegan las blancas. ¿Cómo se defenderían? Cook. John Cook. A Y ver. dama, F cuánto, F3. F3 presta el peón que te come. Pero algo de eso puede ser. Ah, claro, no lo vi. Pero puede ser dama. Puede ser dama. Con respecto a lo que dijo Juan, dama de 2. Dama E2. Para tener defendido el alfil. Exacto. Y salir Pero de la clave. toda pieza en el aire, motivo táctico. Dama E2 porque pierde. Ah, jaque. Exacto. ¿Ven? Hacemos torre por G3 y la dama en E2 está en el aire. Entonces, dama E1. Bien, dama E1 era una jugada defensiva muy interesante. Porque defiende los dos puntos complicados que tiene el blanco, ¿no? Defiende las bases. Defiende F2,
que prolonga hacia G3 y hacia E3. Esa era una jugada bastante interesante y defensiva. Por supuesto que esto todavía, la ventaja era esa, la desventaja es que ahora ya la torre de G4 ya no está clavada, o sea que el negro podía haber seguido con dama de 5. Claro. ¿Se dan cuenta? Y ya después el alfil a D6 y seguimos la presión sobre G3, nos ponemos pesado ahí. Sí, el peón por más. ¿Ah? Por supuesto la partida hubiera seguido de otra forma, pero se seguía jugando. En la partida se jugó torre H1, que más o menos busca lo mismo, porque aprovecha que el peón de H no se puede mover porque está clavado, porque está la dama por detrás. Pero bueno, esta jugada no es buena, porque ustedes ya lo saben. A ver, ¿por qué no fue buena torre H1? Claro, hay que sacrificar porque si no, estamos en el horno, ¿no? Sí, sí. Ahí estabas pensando que con el empate te arreglabas. Yo creo que si sacaba empate, estaba contento. Pero después de torre H1 ya no. Ya no, quería Ya más. no. Sí, sí. Contra dama E1, un empate hubiera aceptado, si se daba. Pero contra torre H1, se mareó el Pablo Rodríguez chileno. No así el Pablo Rodríguez uruguayo que jugó dama E1, ojo. Peor. No, había dicho dama de 2 que estaba en Bueno, un detalle, te confundiste de coordenada. Bueno, ¿cuál es la jugada entonces? Torre por alfil. Claro, hay que sacrificar para desviar. Claro, acá quizás la jugada defensiva de las blancas podía haber sido caballo F1, no aceptar el reto. Pero bueno, después de torre D3 o torre F3 seguido de alfil C5, las negras están bien. Las negras están bien y bueno, alguno que otro va a jugar a ganar esta posición con negras, ¿verdad? Pero bueno, creo que mi compañero, en ese momento que jugaba conmigo, no me creyó, me comió la torre y obviamente vino torre por G3 y él me confesó que la jugada que se le escapó fue que no podía jugar rey H2. Él pensaba que poniéndose atrás del peón estaba a salvo, pero eso falla. ¿Por qué razón? Fíjese que acá las negras tienen torre de menos, ¿no? ¿Cuál es el motivo de que falle rey H2? No, pareciera el flipo E5 para dejar las situaciones. Cuidado que no nos colguemos la dama, cuidado. Claro, la blanca amenaza a la dama, ¿no? Sí. Sí. Una posibilidad que puede estar equivocada tal vez es alfil E5. Digo, perdón, dama E5. Dama, claro, la jugada, uno después que la dice, esta jugada es un masazo porque amenaza un descubierto. Amenaza un descubierto. En realidad acá las negras están amenazando torre H3 jaque, porque en caso de rey por H3 vieron que hay mate. Exacto. ¿Sí? Y si se va, y si no acepta el reto, y si no come, y juega por ejemplo rey G1, igual la torre se va a perder porque viene dama G3, ¿no? En realidad el descubierto ese es fatídico para las blancas, no pueden hacer nada al respecto. Están amenazando, por ejemplo, caballo F1. ¿Por qué falla caballo F1? A ver. No, capaz que no falla. Capaz que caballo F1 se podía jugar. A ver, dejanos ver. Dale. Bueno, la jugada es sacar la torre, ¿no? Hacer jaque y tomar el peón o hacer algo. Sí, pero no hay una base para hacer el mate. Estamos buscando el mate. No, capaz que si gana material está bien igual, ¿no? Ah, bueno. Tomás con la torre el peón y hacer jaque. Hacemos un descubierto ahí. Sí. Torre por peón, jaque. Caballo por torre y dama G3. Claro, los mates. ¿Cómo?
comes torre con peón. Claro. Caballo por torre te No, come. porque está en jaque, no puede tomar. No puede comer. Ah, bueno, ni siquiera eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Se dieron cuenta que hay una pieza negra que todavía no ha participado, ¿no? Esperá que lo escuchamos ¿Qué? al chico. ¿Qué, José? Que hay una pieza negra que todavía no ha participado en toda la partida. El alfil no se movió. Exacto. Pero también la otra jugada que tenés es torre G8. Por ejemplo, muy bien. Sí, seguramente hay más de una jugada. Torre F3 también es muy buena. Pero si sacamos la torre, por ejemplo, a G6, la única opción es, bueno, mover rey H3. Ah, que con Correcto. la torre. Exacto. Y ahí pegamos otro jaque, por ejemplo. ¿No? Ahí va. Claro. Por decir una, ¿no? Y ven que si el rey no puede volver a H2, porque tenemos alfil D6, tenemos dama F2, y bueno, el rey si va a H4, sufre un colapso ahí, ¿no? Claro, vos no tenés una torre, pero en la torre de LA1 no existe. Exacto. Está apretado, el rey expuesto. Bueno, había muchas maneras de rematar el juego, pero lo cierto es que rey H2 era muy malo para el blanco. Pero bueno, en realidad voy a dejar la posición como estaba. Denme un segundito, por favor. Bueno, después de torre por G3, el blanco se tuvo que venir a la columna F. Podía haber sido rey F1 o rey F2. Y bueno, ahí sencillamente dama F5 y el rey está mal, ¿no? Está pasándola mal. Porque si viene a E2, tenemos el jaque en G2 y mata a la siguiente, ¿verdad? No Sí. cago técnico. Y bueno, si va a E1, estamos comiendo el peón de E3 y estamos llevando la dama. Exacto. Con ganancia de material y alguna otra cosita en el camino seguramente nos llevamos. Entonces, bueno, el blanco acá en desesperación dijo voy a devolver material para darle escape al rey, ¿no? Cosa que el caballo le impedía huir. Pero en realidad eso no sirve de mucho porque, bueno, acá las negras ya están recuperando la pieza de menos con una posición de ataque muy fuerte. El rey después de eso se fue a E2. Si iba a E1 había torre por E3, por supuesto. Y acá torre en séptima, ¿no? Rey E1. Y a ver cómo rematamos el juego acá. ¿Qué maniobra tenemos? Hay que ver la descoordinación que quedaron las piezas blancas, ¿no? Vamos, muchachos, pensando. Pensadoreta, usted que siempre piensa. Pues que está volviendo a lo siempre. Y de hecho no fuimos con otras cosas. Había torre por B2 y después voy con la dama. Ahí va. Ya. Torre por B2 y después con dama. Acá el señor Nelson dijo torre por B2. ¿Qué opina, José? ¿Por qué? ¿Por qué quieres jugar torre por B2? Para después entrar con la dama ahí en F2. ¿Y cómo nos defenderíamos de blancas contra torre B2? Ah, siempre una más, a lo tal. ¿Cómo te defiende Blanca con torre? ¿Qué dijiste? En B2. Contra torre por B2, ¿cómo se defienden las blancas? Ah, y sería torre F... Torre F1. ¿Y qué jugamos de negras ahí? El alfil que nunca jugó. No, porque te come la dama. Porque te están amenazando la dama. Torre F1. Se me entiende ahí. Y ahí hago la gran cabana. A ver. Juego dama por peón. No está mal, no está mal. ¿Qué amenaza dama por E5? Y dama por el 5 amenaza dama G3 jaque. Bien. No sé. No está mal, no está mal, muy bien. Sí, muy bien, la jugada es torre por B2 que amenaza entrar con la dama, ¿verdad? A la casilla F2 con mate. Las blancas jugaron torre F1 y las negras, bueno, acá tenían varias jugadas, no solamente la que nombró Pablo, sino también dama G5, pero en la partida se jugó dama H3, que no solamente amenaza dama G3, sino que también amenaza dama por E3.
Entonces el blanco acá dijo, bueno, le voy a hacer un aire, sacó la dama, así el rey puede escapar, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa acá ahora? Además, lo más gracioso de la posición Sí. es que las blancas no tienen ningún jaque para ser furtivo, como Ajá. para, ¿no? Digo, no tiene ninguna entrada, ¿viste? No, es cierto, cierto. No, y yo pienso que ahí la jugada es colocar la dama en séptima, en la en segunda. Ahí está, exacto. Dama H2 o dama G2 son iguales. En la partida se jugó dama G2. Se amenaza mate en E2. ¿No? Bueno. Y ir a D1 se está comiendo la torre, ¿no? Entonces el blanco ahí volvió con la dama a proteger E2. Pero bueno. Dama G3 y mate a la siguiente, ¿verdad? Bueno, sobre la pregunta que me hacían en la clase pasada, lo que pueden haber notado es que, por ejemplo, en la apertura la jugué bastante de memoria, ¿sí? O sea que no necesité pensar mucho, porque conocía lo que estaba haciendo de negras. A pesar de todo eso, fíjense en que cometí un error muy, muy grosero, a pesar de mi posible teoría, en la jugada 7 nomás, porque equivoqué el movimiento de la dama. En vez de llevarlo a F5, la llevé a H5. ¿Tá? Y después, como quien dice, resolví la partida con cálculo, o sea, era todo cálculo. Desde el momento en que me juegan H3, no me queda más remedio que calcular y nada más. Ya ahí, ya la intuición no sirvió de mucho, los conocimientos de finales no sirvieron de nada. No, ahí había que calcular y calcular. Por eso se dice que hoy en el ajedrez de hoy, la mayoría de las partidas, a nivel magistral al menos, se resuelven por el cálculo, ¿verdad? No hay temas de que, conceptualmente yo tengo que colocar una pieza acá o allá. Esto es más bien para otro nivel de juego, ¿no? Pero más o menos lo que pasó en la partida fue eso, que no tuve mucho tiempo de pensar de otra manera que no fuera calculando. Qué movimientos me amenazaban, qué podía hacer yo para defenderme, ¿verdad? Esta es una forma de jugar, por eso en las próximas clases vamos a ver que también va a pasar algo totalmente diferente a lo que pasó hoy. Porque uno tiene que adaptarse según las circunstancias que se presentan frente al tablero, ¿no? ¿Comentaste la partida con tu rival después? Sí, claro, estuvimos un buen rato, estuvimos como, creo que la partida, no me acuerdo en qué, creo que en aquellos tiempos todavía no estábamos jugando con relojes, sí, ya estábamos jugando con relojes digitales, me parece. Pero sé que duró, mi tiempo casi se terminó y el reloj de mi rival le quedaban como 1 hora y media. Claro. Sí, jugaba muy rápido este muchacho. Creo que por eso mismo comete el error de poner la torre en H1, por jugar con esa velocidad. Si hubiera pensado un poquito más, seguramente que con dama E1 hubiera causado mayores problemas. ¿Estuvimos? Sí. No, disculpa, seguí. No, por favor. Sí, terminé, dígame. Hoy cuando analizabas cuando empezó las primeras movidas de la partida, Sí, hablamos de que hacía el enroque largo, sí, después lo deshiciste. sí. En ese momento, yo no te quise interrumpir, pero yo tengo la impresión, yo no, personalmente, no trato de hacer el enroque largo, es algo que me gustaría conocer, cómo defenderlo, porque yo lo que veo, y no lo utilizo, es que el peón me queda sin defender, el peón de la columna torre. Exactamente, la columna de la torre. Y si vos lo adelantás, te queda el agujero. Entonces, no lo utilizo prácticamente el enroque largo, salvo un caso muy excepcional, ¿no? Ajá. Y bueno, vos hoy veías, manejaste que sacaba la dama y que la dama atacaba y que quedaba descubierto el rey porque había hecho el enroque largo. En definitiva, para las próximas clases, ¿no? A ver si podemos analizar un poquito los dos enroques. Bien, ese es un tema bastante complejo y seguramente nos llevaría un tiempito, pero podemos hacer un pequeño resumen. Lo que dice el compañero, ¿quién era el que hablaba? Perdón porque no reconocí la voz. Juan. Juan. Ahí va.
Juan, No hay por y el pobre. el pobre. Ven, claro, el enroque largo lo que tiene es que queda más alejado de la defensa del peón de torre. Claro, porque el rey está alejado, claro. Exacto, por eso es que normalmente uno cuando hace el enroque largo tiene que tener una custodia extra o una iniciativa muy fuerte en el otro sector del tablero, si el contrario es el que se enroca corto, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ahí estamos haciendo una lucha de enroques opuestos, supongamos así. Obviamente, si el que toma la iniciativa primero va a tener una gran ventaja, pero está claro que el rey negro está mucho mejor cubierto que el rey blanco. Hay diferentes tipos de enroque, ¿no? Hay posibilidades cuando el enroque, por ejemplo, un peón quedó doblado, por ejemplo, supongamos que quedó así la estructura de peones, este enroque largo es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Sí? Nada que ver como si el peón de D no estuviera. Si el peón C, perdón. Por eso es bastante complejo. Es un tema que normalmente uno cuando empieza a estudiar las aperturas o las defensas, empieza a elegir lo que le gusta a medida de que, si enroco corto, enroco largo. Es un tema complejo, te digo la verdad. Pero bueno, podemos ir viendo algo, ¿cómo no? Puede ver, por ejemplo, algunas iniciativas de ataque al enroque, por ejemplo, que a veces son interesantes. Exacto, cuando hay enroques opuestos, normalmente el que logra atacar primero es el que triunfa. Porque en esos casos inclusive regalamos los peones para abrir columnas, solamente para poder darle vida a las torres. Por ejemplo, no es lo mismo la estructura esta de peones que le estoy mostrando que si yo pusiera un peón en A3 y pusiera un peón en B5, por ejemplo. Inmediatamente surge la posibilidad de contacto, ¿verdad? Y se abre una columna. Por eso es muy peligroso. A mí me parece que, por lo menos como juego yo, que el enroque largo es una cuestión de oportunidad, depende cómo se dio el desarrollo. Exacto. Y a veces es oportuno enrocar largo. Claro, sí. Sino porque te lo perdés el juego. En una variante siciliana, por ejemplo, que yo a veces juego la siciliana, juegan siempre enroque largo. Claro, en la siciliana dragón o en el ataque inglés hay muchas aperturas, muchas variantes donde el blanco siempre enroca largo, porque sabe que después puede tomar la iniciativa en el flanco rey, con los movimientos de peones, ¿verdad? Tipo ataque bayoneta. Claro. No es fácil, les aviso que no va a ser fácil, pero no es fácil. Hay algunas cositas de a poquito se pueden ir viendo, por supuesto, ¿no? Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta extra, además de esto que me dijeron? No, José, todo bien. Todo espectacular. Me van a estudiar lo del tema de la pareja de alfiles para la semana que viene. Vamos a practicar. Ahí va. Así todos me dicen en cuántos movimientos. A ver quién lo hace en menos movimientos. 16 lo mínimo, dijiste, ¿no? No, lo normal sería pónganle entre 15 y 20 movimientos, estaría bien. Si pasan de los 20 hay que preocuparse. Y si lo hacen menos de 20 andan volando. Malopeado, capaz. Pero tienen 50, en 50 movimientos se puede hacer. Bueno, les mando un abrazo grande a todos, Muchas gracias. Cada vez que vos pasás por WhatsApp la actividad, yo la paso. Bien, bárbaro. Les mando el PDF y les mando el video. Ahí va. Cuídense, pasen lindo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, amigos.